En los últimos días se encendió el debate por las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en las cuales abre la posibilidad para que en la próxima reforma tributaria que tiene previsto radicar el gobierno nacional en el Congreso, se le incluya el IVA a la canasta familiar. Según él, con el propósito de que ese impuesto sea devuelto después a los sectores más pobres del país. La iniciativa ha generado rechazo en varios sectores y confusión en otros. Pero escuchen ustedes lo que dijo el ministro. Tiene toda la lógica decir, ¿por qué no grabo toda la canasta y le devuelvo a los hogares del decil 1 18.000 pesos y a los del decil 2 27.000 pesos? ¿Y de dónde saco los recursos? De los dineros que estarían pagando los hogares del decil 10. Punto de fondo de esto es, el régimen de IVA tiene muchas discusiones, el régimen de la canasta familiar, de la canasta de consumo básico, cómo van a grabar eso, pero simplemente les quería mostrar en la realidad de los números quién es el que se está ahorrando los dineros de la tributación del IVA. En esta sección consultamos con expertos sobre este tema para conocer su posición y cómo podría esta propuesta afectar o no a varios sectores de la economía nacional. Por eso hablamos con el director de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, quien de inmediato consideró inconveniente la medida. Esto dijo. Parece que es una propuesta muy desafortunada, porque es cargarle un impuesto del 19%, si es el mismo IVA, a los alimentos de nuestros niños, de nuestros mayores de edad, de nuestros padres y de todos los colombianos. Y hay que pensarlo de esta manera. La alimentación por lo menos son 3 veces al día. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los huevos pericos, el café y el jugo de naranja al desayuno? El arroz con pollo a la hora del almuerzo y el pescado y las verduras a la hora de la comida. Imagínese usted, 19% empezando el 1 de enero del año entrante la canasta básica, que además mercado se hace todas las semanas, desafortunadamente resultaría muy complicado para los ciudadanos. Porque ¿qué es lo natural que pueda ocurrir? Que en la medida en que los colombianos tengan que pagar 19% adicional por sus alimentos, pues los que tienen un ingreso limitado, ¿qué van a hacer? Dejar de comer. También consultamos con el economista y profesor de la Universidad de Economía de la Universidad de La Salle, Jaime Rendón, quien aseguró que la propuesta del ministerio sería muy difícil para llevar a cabo, pues devolver el impuesto a los más pobres, como lo plantea el funcionario, es casi imposible. Escuchen ustedes. Eso es una falacia porque él dice que lo va a devolver a los deciles 1 y 2, es decir, a las familias que ganen menos de 190.000 pesos. ¿Cómo los va a devolver si estas familias no están bancarizadas, primero? Y segundo, se podría devolver a través de mecanismos como Familias en Acción o como el Sisbén, y sabemos que esos mecanismos no son claros y hay muchos problemas incluso con un mecanismo que podría ser el Sisbén. Eso no es claro, por lo tanto a las familias muy difícilmente se les irá a devolver. O sea, a las familias se les aumentarán los bienes, el costo de los bienes de la canasta familiar, pero no se les va a devolver el dinero porque operativamente no es sencillo. En la pasada reforma tributaria ya se demostró que el aumento de los 3 puntos del IVA lo que ocasionó fue un gran impacto sobre el consumo de las familias, incluso un gran impacto sobre el crecimiento de la economía colombiana. Está muy complicado. Como siempre, en nuestra sección es muy importante escucharlos a ustedes. Por eso fuimos hasta la plaza de mercado para conocer la opinión de los comerciantes, pues estos lugares son los grandes centros de abastecimiento de alimentos de los colombianos. Esto dijeron. Yo diría que eso no sirve para ninguno, porque eso es encarecer el mercado más y no tiene por qué ser así. Hay tanta pobreza que hay ir a poner IVA. Que en realidad, verdad, llega una persona, véndame un gajito de cebolla, véndame un tomate, véndame una cabezona, que es para el almuercito nomás. ¿Y qué se les va a poner IVA a eso? El mínimo no es, no es lo suficiente como para que uno invierta más en la comida y más de eso le toca a uno pagar un arriendo. Entonces no va a alcanzar el salario mínimo y las ventas se van a poner más pesadas. A muchos otros artículos que realmente no estaban con el IVA y ahora le vayan a subir a la canasta familiar, no estoy de acuerdo con eso. Terrible, porque tras de que estamos de impuestos hasta la coronilla, imagínense la comida, impuesto. No vamos a tener ni para comer, nos va a tocar contentarnos agua de panela con pan, y eso porque lo va a grabar también, imagínate. Sí, no entendemos.
La propuesta del ministro de Hacienda deberá llegar al Congreso en las próximas semanas. Allí, en el Legislativo, incluso hay congresistas del Centro Democrático quienes han expresado ciertos reparos con la propuesta y lo inconveniente que sería agregar el IVA a la canasta familiar. Por eso hablamos con el representante a la Cámara, Samuel Hoyos, quien indicó que la bancada del partido de gobierno buscará alternativas para proponerle al ministro Carrasquilla diferentes a gravar los productos que más consumen las familias colombianas. Yo creo que debemos buscar alternativas distintas a ponerle IVA a productos básicos de la canasta familiar, porque cobrarlo es muy fácil, devolverlo es muy difícil y esto podría terminar siendo regresivo, afectando la capacidad de consumo de los colombianos más pobres. Entonces, vamos a buscar una salida. Estoy seguro que el ministro hace una propuesta técnica con la mejor intención, pero creo que debemos buscar alternativas. Hay que primero explicarle a la gente de qué se trata. Amanecerá y veremos qué sucede con esta propuesta que ya causa sinsabor en los ciudadanos. Además, es importante recordar que en la última reforma tributaria, que en su momento fue presentada por el gobierno Santos, se pretendía incluir el impuesto del IVA en algunos productos de la canasta familiar. Sin embargo, dicha iniciativa no prosperó en el Congreso de la República. Ministro Carrasquilla, es muy importante que escuche a todos los sectores al momento de estructurar la próxima reforma tributaria, ya que aspectos como esto afectan mucho el bolsillo de la mayoría de los colombianos.